Bienvenidos de nuevo, amigos. Soy Davis, y espero que estén bien instalados en un lugar cálido esta noche. Antes de empezar, cuéntenme algo acogedor. ¿Prefieren el frescor del frío o la suave comodidad de las tardes cálidas? Siempre encuentro que estos pequeños detalles revelan mucho sobre nosotros. Dejen su respuesta en los comentarios. Nuestro rincón acogedor crece con cada voz que se une. Ahora, relájense, respiren, y adentrémonos en silencio en el misterio de Miss Marple de esta noche. La mañana se instaló tranquilamente sobre ese Temeri Mead. Suave, aún, simple. A la señorita Marple le gustaban mañanas como esta. Se sentían honestas. Se movían despacio. Permitían que la mente pensara antes de que el pueblo empezara a moverse. Ella se envolvió el chal alrededor de los hombros, no firmemente, solo lo suficiente para mantener alejado el pequeño resfriado. Ella miró por la ventana. Una ligera niebla flotaba sobre el jardín. No pesado, solo un velo silencioso. Le recordó que el pueblo siempre despertaba con pasos suaves. Revisó su pequeña lista para la mañana. Nada difícil, nada urgente. Un paseo por el carril, una parada en la panadería y un momento para echar un vistazo a la señora Pemberley, que había estado tosiendo las últimas 2 noches. Tareas rutinarias, comodidades de rutina. La señorita Marple salió, el aire la saludó suavemente, sin viento, sin ruido, solo el silencio natural de las primeras horas de un pueblo que confiaba en sus mañanas. El coronel Winterford pasó primero, su bastón golpeaba suavemente el suelo, él asintió una vez, él siempre asintió una vez, nunca 2 veces, nunca una ola. El coronel mantenía sus hábitos de la misma manera que algunas personas mantienen a sus mascotas, como era de esperar, estrictamente, cómodamente. Buenos días, dijo la señorita Marple, levantó la barbilla. Así es, respondió él. Siguió caminando, él siempre seguía caminando. La señorita Marple continuó hacia la calle principal. El señor Foxwell ya estaba afuera de su panadería. Barrió el escalón con movimientos lentos, sin prisas. No estoy cansado, solo firme. Él levantó la vista cuando ella pasó. Un nuevo lote en un momento. Señorita Marple, dijo. Él decía eso todas las mañanas. Le gustaba que la gente supiera que era confiable. La confiabilidad era su orgullo, su pan lo reflejaba. La señorita Marple sonrió. Pasaré por aquí más tarde, dijo. Sus pasos continuaron. Tranquilo. Incluso. Considerado. La señora Darrington apareció a continuación. Ella caminó hacia la iglesia con una canasta en su brazo. Ella siempre llevaba demasiados artículos en esa cesta. La señorita Marple se había preguntado durante años cómo el mango no se había roto. Algunas cosas en la vida eran más resistentes de lo que parecían. La señora Darrington saludó con un alegre movimiento de la mano. Estoy preparando las velas para el servicio del mediodía, gritó. Por supuesto que sí, murmuró la señorita Marple. La señora Darrington se había ofrecido voluntariamente para encargarse de las velas durante 20 años, probablemente continuaría durante 20 años más. La señorita Marple giró hacia el carril, la niebla se espesó ligeramente. No es alarmante. No es extraño, solo lo suficiente para suavizar las casas y los bordes de los setos. Ella conocía cada detalle de este carril, cada grieta, cada curva, todos los sonidos habituales. Todo se sentía en paz. Esperado. Estable. A ella le gustaba la constancia, permitió que la mente escuchara con firmeza. Steady permitió que los pequeños detalles hablaran. Steady permitió que la verdad saliera a la luz antes de que nadie más la notara. La señorita Marple hizo una pausa, solo por un momento. Algo rozó el borde de su conciencia, un pequeño cambio, un sonido que falta, una leve ruptura en el ritmo habitual del carril. Ella inclinó la cabeza. Calma. Tranquilo. Pensamiento. Algo no estaba bien, pero ella aún no podía verlo, no claramente, no completamente, no de aquí. Ella respiró lentamente. Entonces ella dio un paso adelante, porque en el momento que llegara a la siguiente esquina, la mañana ya no parecería la misma. La señorita Marple llegó a la esquina. Sus pasos se hicieron más lentos, solo un poco, solo lo suficiente para dejar que su mente se adapte. Esta parte del carril siempre era predecible, siempre estable, siempre lo mismo. A ella le gustó eso, ella confiaba en eso. Las rutinas matutinas eran importantes en un pueblo, mantuvieron la vida honesta. Ella miró hacia adelante, justo más allá del seto había una pequeña tienda. La pequeña papelería dirigida por el señor Flint abrió temprano, siempre temprano, antes del amanecer en invierno, antes que los pájaros en verano. Era una de esas personas a las que les disgustaba más llegar tarde que la enfermedad. La señorita Marple se dio cuenta del primer detalle.
Las ventanas estaban oscuras, completamente oscuro, no tenue, no desmayarse, solo, oscuro. La tienda ya debería estar iluminada. Mantenía una lámpara en la esquina izquierda, él siempre lo encendía primero. Ella había visto esa lámpara brillar durante años. Hoy no hay brillo, ni siquiera un parpadeo. Ella se acercó más. Lento. Calma. Considerado. De la chimenea que había encima del apartamento no salía humo. El señor Flint vivía arriba. Mantenía un fuego modesto por la mañana, siempre la misma hora, siempre el mismo patrón. La confiabilidad era su orgullo. Hoy no hay fuego, no hay ni rastro de ello. La señorita Marple se detuvo en la puerta. Su mano descansaba suavemente sobre ella. Ella no la empujó para abrirla. Aún no a ella le gustaba examinar el panorama completo antes de tocar nada. Ella miró hacia la puerta, el cartel de madera colgaba recto, la alfombra quedó nivelada, todo parecía ordenado, pero algo pequeño no estaba bien. Algo que casi podía sentir en lugar de ver. Ella dio un paso adelante, ella probó el mango, no se movió bloqueado, firmemente bloqueado. Él nunca cerraba la puerta a esa hora. No en invierno, no en verano. El señor Flint dijo una vez que un comerciante debe ser tan puntual como el correo. Él vivió según esa regla. La señorita Marple se inclinó un poco más hacia el cristal, ella miró a través del panel lateral, sombras en el interior. Aún sin cambios, nada se movió, nada se movió. Ella miró hacia abajo, el paso estaba limpio, no hay impresiones frescas, sin rayones. No quedan marcas visibles en la rutina matutina del señor Flint, por lo general. Quitaba las hojas antes de abrir la puerta. Hoy no se había cepillado nada. No se había tocado nada. La señorita Marple juntó las manos suavemente, ella respiró lentamente. No ansioso, solo atento, su mente reunió pequeñas piezas en su orden silencioso. Ventanas oscuras, sin humo por la chimenea, puerta cerrada, paso intacto, silencio tras el cristal. Rutina rota, patrón roto, algo roto. La señora Darrington pasó caminando por el otro lado del callejón. Ella volvió a saludar. La señorita Marple le devolvió el saludo, pero sus ojos no se apartaron de la tienda. Ella se inclinó más cerca de la puerta, quería comprobar una cosa más. Ella siempre revisaba las cosas pequeñas. Las pequeñas cosas revelan más verdad que las grandes. Ella bajó la mirada hacia el borde del marco, al suelo, al lugar donde debería existir un patrón matutino. Ella lo vio. Claro. Simple, fuera de lugar. Una marca, solo uno, presionado ligeramente sobre el barro seco junto al escalón. No es el zapato del señor Flint. La señorita Marple se enderezó lentamente. Calma. Estable. Cierto. Algo no estaba bien. Y la estaba esperando justo al otro lado de esa puerta cerrada. La señorita Marple se inclinó ligeramente. Sin prisa, no tenso, solo ten cuidado. Sus ojos se posaron en la marca que había notado un momento antes. Una huella. Poco profundo, presionado en el barro de ayer. No borroso, no pisado, simplemente. Ay. Ella lo estudió, ella no lo tocó, ella rara vez tocaba las pistas. Ella prefería observarlos en silencio. Las cosas se revelan más cuando no se las toca. La huella era más grande que la del señor Flint. Él tenía pies pequeños, pasos ordenados, siempre colocado con cierto orden. Esta impresión era más ancha, más pesado, un zapato diferente, un patrón diferente, una persona diferente. Ella siguió el ángulo, estaba frente a la puerta, directamente hacia él, no en ángulo recto, no inclinado hacia la izquierda. Alguien había estado allí por un momento, quizás por más tiempo. La señorita Marple se enderezó de nuevo, ella miró el marco de la puerta, en el pequeño hueco debajo de la madera. Una fina línea de polvo permaneció inmóvil. No hay señales de un barrido reciente. No hay señales de que la puerta se abra. El señor Flint nunca ignoraría el polvo, él tenía una tienda ordenada, una tienda muy ordenada. Una pequeña marca arrastrada le llamó la atención justo al lado de la huella. Luz apenas visible, pero para ella lo tiene bastante claro. Ella se inclinó más cerca, la marca arrastrada no fue larga, no pesado, no profundo. Alguien había deslizado un talón, o dudó mientras giraba, o peso desplazado en la incertidumbre. La gente cambiaba de peso cuando no estaba segura, o cuando es culpable, o cuando está ansioso. Ella aún no ha decidido cuál. Era demasiado temprano, ella simplemente tomó nota del cartel. La señorita Marple escuchó, el carril se mantuvo en calma. Pero había algo pequeño y equivocado en ese silencio. Ella había aprendido a escuchar ese tipo de cosas incorrectas hacía mucho tiempo. Un sonido faltante decía tanto como uno presente. Normalmente oiría al señor Flint subir las escaleras, una tetera, una pata de silla.
Un pequeño escalón justo encima de la tienda. Él vivió con ligereza, se movió suavemente, pero él era coherente. Él hacía los mismos sonidos matutinos todos los días. Hoy, nada, ni un grifo, no es una baraja, ni un silbido de tetera, ni siquiera el leve crujido de las viejas tablas del suelo. La señorita Marple volvió a mirar hacia la chimenea. Todavía no hay humo. Ni siquiera un rastro. No había encendido el fuego, no había comenzado su mañana, no había seguido su patrón. Sus instintos se alinearon silenciosamente. No con alarma, no con miedo, solo con reconocimiento. Algo había cambiado en este pequeño rincón del pueblo. Algo pequeño, algo sutil, algo que la mayoría de la gente pasaría por alto. Pero la señorita Marple no pasaba por alto tales cosas. Ella hizo una pausa, ella los coleccionó, ella los organizó en su mente. Ella respiró suavemente, entonces ella habló. Calma. Estable, casi conversacional. Algo no está del todo bien. Su voz apenas se elevó por encima de un susurro, pero las palabras parecían firmes. Cierto, colocados exactamente donde tenían que estar. Ella se apartó de la puerta, sus ojos siguieron la huella una vez más, sus pensamientos se tensaron, su lógica se asentó. Porque lo que sea que estuviera esperando detrás de esa puerta, estaba a punto de hacer que la tranquila mañana fuera mucho menos tranquila. La señorita Marple se quedó en la puerta. No presionar, sin prisa, solo observar cómo los pequeños detalles se organizan solos. Se oyeron pasos acercándose desde el camino. Calma, medido, familiar. El doctor Lambert apareció primero, bolsa médica en mano, bufanda bien ajustada para protegerse del frío. Le hizo un gesto con la cabeza a la señorita Marple. Salí temprano, dijo suavemente. Ella le devolvió el gesto. Tú también. Él siguió su mirada hacia la tienda, hizo una pausa, su expresión cambió. No alarmado, solo alerta. ¿Qué es esto?, preguntó. La señorita Marple se hizo ligeramente a un lado. El señor Flint no ha abierto, dijo, ni encendió su fuego. El doctor Lambert frunció el ceño. Eso no es propio de él. Probó la manija de la puerta. Se mantuvo firme, él golpeó una vez. 2 veces, no hay respuesta. Ningún movimiento detrás de la madera. Él dio un paso atrás, miró las ventanas, miró hacia la chimenea. No fumar sin brillo, no hay sonido. Mantiene una rutina estricta, dijo el doctor Lambert. Esto es extraño. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, se acercaron otros pasos, más pesado, más estable, más deliberado. El agente Redding dobló la esquina. Llevaba su cuaderno bajo el brazo, levantó una mano en señal de saludo. Buenos días, dijo. Entonces vio sus caras, su postura cambió. No tenso, solo atento. ¿Qué ocurre? La señorita Marple señaló la puerta. El señor Flint no ha abierto, dijo. Y hay una huella. Redding se acercó, se inclinó profundamente, examinó la impresión, examinó la marca arrastrada que había a su lado. Su ceño se tensó ligeramente, pensativo. Este no es su zapato, dijo. Miró más de cerca, demasiado grande. Demasiado pesado. Patrón incorrecto. Se puso de pie nuevamente. Se movió hacia el marco de la puerta, pasó un dedo por la fina línea de polvo, todavía intacto. Él asintió una vez, luego otra vez. Es inusual, dijo en voz baja. El doctor Lambert volvió a probar el mango, todavía bloqueado, todavía inmóvil. Se inclinó hacia la ventana, ahuecó las manos para bloquear el resplandor. Él miró hacia el interior. Solo sombras, murmuró. No hay movimiento. El agente Redding se acercó a la ventana lateral, revisó el pestillo. Seguro, no forzado, no perturbado. La señorita Marple estaba detrás de ellos, manos cruzadas en su chal, su voz suave, sus ojos pensativos. El señor Flint es un hombre puntual, dijo. Ya debería haber abierto. Redding asintió. Sí, debería haberlo hecho. El doctor Lambert se dirigió hacia el camino lateral, revisó la estrecha franja de terreno que conducía a la parte trasera. No hay impresiones frescas, no hay señales de actividad, nada que sugiriera que el señor Flint se había retirado antes. Él regresó. No hay salida por atrás, dijo. No hay ninguna señal de que haya salido de la casa. Redding exhaló lentamente, no ansioso, solo procesando. La puerta está cerrada, dijo. No hay fuego. No hay movimiento por la mañana. Huella que no es suya. La señorita Marple miró hacia la puerta una vez más. Su voz permaneció tranquila, pero el peso que había detrás de él se asentó silenciosamente. Este no es su patrón, dijo. Redding cerró su cuaderno. Creo, dijo.
que deberíamos echar un vistazo más de cerca al interior. Volvió a coger el tirador y lo probó. Firme, todavía bloqueado. Luego dio un paso atrás. Le hizo un gesto con la cabeza al doctor Lambert. Le hizo un gesto con la cabeza a la señorita Marple. «Hay algo aquí», dijo en voz baja. «No es ordinario». Y la siguiente acción que tomaron cambiaría por completo la tranquila mañana. El agente Redding finalmente introdujo la llave en la cerradura. Lo giró lentamente, sin resistencia. No hay ninguna captura inusual, solo el clic silencioso de una puerta normal abriéndose en un momento anormal. La señorita Marple entró detrás de él. Ella no tenía prisa, ella nunca entró corriendo a una habitación. Ella prefirió dejar que la sala hablara primero. El aire se sentía quieto, no hace frío, no hace calor, simplemente intacto, como si la mañana aún no hubiera entrado. El doctor Lambert examinó el mostrador, Redding revisó las esquinas. La señorita Marple estaba parada cerca del centro de la habitación. Sus ojos se movían en pasos pequeños y cuidadosos. Ella siempre empezaba con las cosas que seguían igual, luego buscó lo que no les gustaba. El piso había sido barrido, recientemente barrido, líneas limpias, esquinas limpias, sin escombros. El señor Flint barría todas las noches, no todas las mañanas. Esto significaba que el barrido se había realizado antes del cierre. Sin embargo, cerca del estante del fondo, vio algo que no pertenecía allí, una bolsa de tamaño mediano, marrón polvoriento. Ella se acercó más, el polvo se asentaba en la parte superior como una fina capa de tiempo. No fue perturbado, sin huella de mano, sin manchas, no había ninguna señal de que el señor Flint lo hubiera abierto hoy o incluso ayer. Sin embargo, el resto de la tienda estaba limpia, muy limpio. El señor Flint nunca permitió que hubiera polvo. La señorita Marple bajó ligeramente la cabeza. Su mente arregló la contradicción. Una bolsa llena de polvo, dijo en voz baja, en una habitación recién barrida. Redding se movió a su lado, no tocó nada, se agachó para examinar el borde inferior. «Alguien lo colocó aquí recientemente», murmuró, y nadie lo movió después. El doctor Lambert se dirigió al mostrador, hizo una pausa, él se inclinó, él señaló una mancha. Pequeño, rojo sobre la madera. La señorita Marple se unió a él, ella miró atentamente. «Cera», dijo ella. «No pintar, no tinta algo». Redding se acercó. «¿Cera para sellar?», preguntó. La señorita Marple asintió, recordó que la señora Turnbull mencionó que alguien había comprado cera recientemente, alguien nervioso, alguien inseguro. Ella guardó el detalle en silencio, ella no lo dijo todavía. Sus ojos se movieron a lo largo del mostrador, todo lo demás estaba ordenado, bolígrafos alineados en línea recta, papel apilado, cordel enrollado cuidadosamente, excepto por un pequeño detalle. Un gobernante colocado de lado, no alineado. El señor Flint nunca dejaba las herramientas a un lado. Él corrigió tales cosas sin pensar cada vez. La señorita Marple no tocó nada, ella solo observó. «Un objeto extraviado», dijo en voz baja. «Y esa no es su costumbre». Redding asintió. «Había otra persona aquí», dijo. «Al menos, antes de que cerraran la puerta». La señorita Marple no respondió inmediatamente. Ella estudió la bolsa otra vez. Ella estudió la mancha de cera. Ella estudió la regla extraviada, 3 pequeñas pistas, 3 pequeñas contradicciones, 3 pequeñas verdades que apuntan en la misma dirección. Ella dio un paso atrás, sus ojos se dirigieron hacia las escaleras que conducían a las habitaciones. Todavía no hay sonido, todavía no hay movimiento, todavía no hay señales del señor Flint. Redding siguió su mirada, tragó saliva suavemente. «¿Deberíamos mirar arriba?», preguntó. La señorita Marple asintió una vez. «Calma. Tranquilo. Cierto, porque ya había aparecido la primera miga de pan, y el siguiente esperaba en lo alto de aquellas escaleras silenciosas. El agente Redding abrió el camino escaleras arriba. La señorita Marple la siguió a paso constante. El doctor Lambert llegó detrás de ellos, teniendo cuidado de no tocar nada. Los escalones crujieron levemente, no por peso, solo por la edad. En la parte superior apareció a la vista la pequeña sala de estar. Tranquilo. Aún intacto, todo quedó exactamente donde había estado la noche anterior, al menos, casi todo. La señorita Marple se detuvo justo en la puerta, sus ojos recorrieron el espacio, una silla cerca de la ventana, una manta doblada, una pequeña mesa a su lado, el diseño habitual. Redding dio un paso adelante, miró hacia la esquina donde el señor Flint solía guardar su bolso de viaje. Se sentó en el suelo. Cerrado, polvoriento, sin perturbaciones.
La señorita Marple se acercó más, pasó la punta de un dedo por el aire. Ella no tocó la bolsa, ella solo notó la capa de polvo lo suficientemente grueso para mostrar días, no horas. Si planeaba viajar, dijo en voz baja, esta bolsa no tendría polvo. El doctor Lambert asintió. Me dijo la semana pasada que podría visitar a su hermana. Quizás. La señorita Marple meneó la cabeza suavemente. No si él quisiera irse. La bolsa estaría abierta, la ropa quedaría fuera. O la bolsa desaparecería por completo, pero no polvoriento, no olvidado. Redding revisó la mesa. Junto a una pequeña pila de sobres había un par de gafas. Un sobre abierto, dos cerrados. Nada más perturbado. La señorita Marple miró las gafas. Ella inclinó la cabeza. No está bien, murmuró ella. El doctor Lambert se acercó. ¿Qué ves? Ella señaló. El señor Flint siempre coloca sus vasos en la bandeja pequeña, nunca sobre la mesa. Dijo que las mesas rayan las lentes. Redding se inclinó. Verdadero, la bandeja estaba vacía a 2 pulgadas de distancia. Y, añadió la señorita Marple, están demasiado lejos de la silla, él no los pondría allí. No después de leer, no por casualidad. Redding frunció el ceño. Entonces alguien los movió. O los colocó. Corrigió la señorita Marple. Calma. Estable. Firme. Sus ojos recorrieron nuevamente la habitación. La manta en la silla se sentía extrañamente doblada, demasiado ordenado, demasiado crujiente, como si lo hubiera alisado alguien que no sabía cómo estaba sentado normalmente. La señorita Marple movió su mano 1 pulgada por encima. Ella no lo tocó, ella observó los pliegues, cada línea era recta, perfectamente recto. El señor Flint nunca doblaba nada a la perfección, dobló las cosas de forma sencilla, no con precisión. Este arreglo, dijo en voz baja, no se siente como él. Redding dio un paso atrás, volvió a mirar las gafas, miró la bolsa, miró la manta. Todo colocado, dijo. La señorita Marple asintió una vez. Sí, alguien quería que esta escena se viera de cierta manera. La voz del doctor Lambert bajó. ¿Te refieres a una puesta en escena? La señorita Marple no respondió directamente, ella mantuvo sus ojos en la habitación, sus pensamientos se asentaron como pequeñas piedras en fila, patrones formándose, las contradicciones se alinean, la verdad tomando forma. Ella miró hacia la pequeña puerta del dormitorio. Cerrado. Silencioso. Espera. Redding siguió su mirada, extendió la mano hacia el pomo, él dudó. La señorita Marple habló en voz baja. La siguiente contradicción. Dijo, probablemente esté detrás de esa puerta. El agente Redding puso su mano en la puerta del dormitorio. Estaba a punto de girar el pomo cuando se oyó un ruido procedente de la planta baja. Un paso pesado, luego otro. Lento, desigual, casi arrastrándose. Redding hizo una pausa. El doctor Lambert miró hacia la escalera. La señorita Marple giró ligeramente la cabeza. Ella escuchó, ella siempre escuchaba antes de actuar. Otro paso más cerca, luego un leve rasguño. Redding se enderezó. Lo comprobaré, dijo en voz baja. Bajó nuevamente por las estrechas escaleras. La señorita Marple y el doctor Lambert lo siguieron a paso constante. Llegaron al piso de la tienda justo cuando se abrió la puerta principal. Un hombre llenó la puerta, hombros anchos, pelaje áspero, pañuelo rojo demasiado apretado alrededor de su cuello, guantes con costuras rotas en las palmas, botas cubiertas de barro seco, barro que no combinaba con el suelo limpio de la tienda. Se detuvo cuando los vio, no naturalmente, no casualmente, más bien como alguien atrapado a mitad de un pensamiento. El agente Redding se acercó a él. Señor Harwood, dijo, el tono era educado pero firme. Harwood asintió una vez. Apenas sus ojos no se posaron en nadie, se desviaron hacia la izquierda, entonces a la derecha, luego hacia abajo, nunca estabilizarse. Buenos días, murmuró Harwood, su voz tensa, no estoy seguro, no relajado, como si pasara a través de un espacio estrecho. Redding cruzó los brazos. Llegaste temprano, dijo. Harwood se encogió de hombros. Solo estoy de paso. Sus palabras llegaron demasiado rápido, demasiado preparado, como si los hubiera elegido antes de entrar. La señorita Marple lo observó en silencio. Ella siempre observaba en silencio. Ella no se quedó mirando, ella no lo desafió, ella simplemente observaba el ritmo de una persona, y su ritmo estaba desafinado. Ella volvió a notar sus botas, el barro se acumuló espesamente en los bordes, un color marrón pálido desde los campos exteriores, no desde el carril, no desde el camino que conduce a la tienda del señor Flint, un detalle que la mayoría pasaría por alto.
Un detalle que no le importó. Redding señaló el interior de la tienda. El señor Flint no ha abierto, dijo. Su tono invitaba a una respuesta. El parpadeo brusco de Harwood fue la primera respuesta. Un pequeño tic, apenas visto, pero visto. No lo sé, dijo Harwood, demasiado rápido, demasiado plano. El doctor Lambert miró a la señorita Marple. Ella le dio un pequeño asentimiento. Ella ya había colocado el nerviosismo de Harwood en la parte correcta de su mente. Harwood dio un paso adelante. Una bota raspó el suelo. Evitó mirar las escaleras, evitó mirar el mostrador, evitó mirar la bolsa polvorienta. La gente evitaba cosas por razones. La señorita Marple almacenó ese pensamiento. Redding le hizo un gesto para que retrocediera. Estamos examinando la tienda, dijo. Él no levantó la voz, no lo necesitaba. Harwood se detuvo, él tragó saliva. Duro. No he hecho nada, murmuró. La sentencia llegó temprano, antes de que alguien lo acusara, antes de que alguien lo cuestionara. Una frase dicha por alguien que sintió la necesidad de defenderse antes de ser desafiado. La señorita Marple se acercó más. Calma. Amable. ¿Estás completamente seguro?, preguntó ella. Su tono no era acusador, solo firme. Harwood se subió la bufanda. Un gesto nervioso, su mano temblaba. Levemente. Apenas, pero basta. Dije que soy inocente. Insistió, dio un paso atrás hacia la puerta. Redding no lo siguió, él simplemente observó. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron nuevamente a las botas de Harwood, el barro, el espesor, el color. Su voz se redujo a un suave suspiro. Ese barro, susurró, no venía de este carril. Y ese pequeño detalle cambió todo. La señorita Marple salió de la tienda con tranquila seguridad. La mañana aún estaba tranquila, pero el aire a su alrededor ahora se sentía diferente. No tenso, no es alarmante, simplemente rellenado con un pequeño cambio de patrón. Ella reconoció esos cambios, siempre conducían a alguna parte. El señor Harwood se había marchado a toda prisa, botas raspando, evitar los ojos, respiración irregular. La señorita Marple almacenó cada detalle, pero ella necesitaba algo más, un segundo hilo. Un lugar donde pequeños secretos se filtran por las grietas sin que nos demos cuenta. La oficina de correos, siempre la oficina de correos. Ella caminó por el callejón. Lento. Estable propósito en cada paso, cartas, sellos, paquetes, susurros. Nada pasaba por ese temer sin que la oficina de correos lo supiera primero. La señora Thornbell estaba detrás del mostrador cuando llegó, delantal limpio, cabello recogido hacia atrás, gafas colocadas en posición baja. Ella dirigía a la oficina de correos del mismo modo que dirigía a su casa, de manera ordenada, puntual y exacta. Buenos días, señorita Marple, dijo la señora Thornbell. Su tono era educado, pero curioso. Ella ya había percibido la perturbación en el aire. A la gente como ella siempre le pareció que era muy pronto para percibirlo. Buenos días, respondió la señorita Marple. Ella se acercó más. Ella mantuvo su voz suave. Me pregunto si alguien ha estado aquí últimamente, actuando un poco extraño. La señora Thornbell dudó, no por rechazo, fuera del pensamiento. Ella golpeó suavemente con los dedos el mostrador, un hábito que utilizaba al recordar detalles. Bueno, comenzó lentamente. Hubo alguien ayer. Sus ojos se entrecerraron detrás de sus gafas. Compré lacre, cera roja, parecía tener prisa. La señorita Marple asintió. ¿Mencionaron algún propósito? No, dijo Thornbell. No me miraba a los ojos, monedas caídas, manos temblorosas. Se fue rápidamente. La mente de la señorita Marple encajó lentamente. Una mancha de cera roja en la tienda del señor Flint. Un comprador nervioso en la oficina de correos. Un pequeño vínculo formándose. ¿Alguien más?, preguntó la señorita Marple suavemente. La señora Thornbell pensó de nuevo. Una cosa más, dijo. Unas cuantas cartas, publicado a última hora de la tarde, todo a la misma dirección, todo sin firmar. Los ojos de la señorita Marple se levantaron. ¿Sin firmar? Sí, solo la dirección, escritura limpia, pero los sobres se manejaron durante demasiado tiempo, bordes cálidos, papel ablandado. Alguien nervioso los escribió. Ella hizo una pausa, y no hubo respuesta. La señorita Marple absorbió cada palabra, carta sin respuesta, lacre, manos nerviosas. Se desarrolló un patrón. ¿Podrías describir a la persona?, preguntó. La señora Thornbell asintió. Estatura media, el abrigo es demasiado grande, bufanda levantada hacia arriba. Habló en voz baja, casi un susurro.
La señorita Marple no reaccionó exteriormente, pero en el interior, la forma del segundo hilo se hizo más clara. Gracias, dijo amablemente. Ha sido de gran ayuda. La señora Turnbull se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Pasa algo malo, señorita Marple? La señorita Marple le dedicó una pequeña y tranquila sonrisa. No estoy completamente seguro todavía, pero sospecho que alguien ha estado guardando una verdad que ya no puede sostener. Ella retrocedió hacia la puerta. La campana de correo sonó suavemente cuando ella se iba. Un sonido simple, pero hoy parecía una señal. Porque la descripción que dio la señora Turnbull coincidió con alguien a quien la señorita Marple tenía intención de visitar. Alguien que vivía en las afueras, alguien tranquilo. Señora Eliza Ward. Y la señorita Marple lo sabía. Ahí era donde esperaba la siguiente pista. La señorita Marple salió de la oficina de correos con sus pensamientos ordenados en una línea tranquila. Sin prisas, no disperso, solo firme, tenía suficientes piezas para elegir una dirección, y esa dirección conducía a las afueras de St. Mary Mead, a la pequeña cabaña alquilada por la señora Eliza Ward. Ella caminó por el estrecho sendero hacia allí. Aquí los setos crecían más altos, los sonidos del pueblo se suavizaron, menos pasos, menos voces, más silencio. Era adecuado para alguien que quería pasar desapercibido. Eliza Ward había llegado hacía solo un mes. Educado, de voz suave, útil cuando se le solicita, pero privado, muy privado. La señorita Marple respetaba la privacidad, pero también reconoció cuando la privacidad oculta el peso. La cabaña apareció a la vista. Un pequeño edificio con paredes pálidas y un porche estrecho. Simple. Limpio, predecible. Pero hoy había algo que no era predecible. La puerta estaba ligeramente abierta, solo una pulgada, no ancho, no es invitador, como si alguien pasara sin detenerse a cerrarla. La señorita Marple lo empujó suavemente. Se movió con demasiada facilidad, sin resistencia, solo un movimiento suave. Ella se dirigió a la puerta, ella tocó una vez, no hay respuesta. Ella volvió a golpear, todavía nada. Ella probó el mango, se movió desbloqueado, inusual para alguien tan cauteloso como Eliza. La señorita Marple entró. El aire en el interior se sentía inestable, no desordenado, no caótico, apenas tocado por un movimiento que no pertenecía a la calma de la mañana. Sus ojos se dirigieron primero a la pequeña mesa cerca de la ventana. Había borradores de cartas esparcidos por allí, 4 páginas, 3 con líneas tachadas, uno solo medio escrito, bordes del papel doblados, trazos de tinta desiguales. Alguien había estado escribiendo angustiado. La señorita Marple se acercó más. Ella no tocó las páginas, ella solo los estudió superficialmente. La letra coincidía con el estilo que describió la señora Turnbull. Limpio, pero presionado, letras inclinadas con vacilación, el guión de alguien que tiene miedo de decir demasiado. Al lado de las letras había un pequeño objeto, un broche ovalado. Plata, desgastado en los bordes. No coincidía con la cabaña. Me sentí mayor, más pesado con significado. La señorita Marple reconocía los objetos sentimentales cuando los veía, este tenía una historia. Ella miró hacia el perchero. El abrigo de Eliza estaba colgado allí, el dobladillo húmedo, como si hubiera salido a la calle temprano esa mañana. Los zapatos debajo contenían barro seco, el mismo barro marrón pálido que se encontró en las botas de hardwood, misma textura, mismo origen de campo. Se formó un pequeño hilo, ahora más claro. La señorita Marple caminó hacia la ventana trasera. La cortina colgaba torcida, tirado demasiado bruscamente hacia un lado. Alguien miró hacia afuera con prisa, o comprobar si se acerca alguien, una pequeña señal, pero uno real. Ella miró alrededor de la habitación una vez más. No hay taza de té, ningún libro abierto, sin desayuno, no hay señales de una rutina matutina. Eliza Ward se había ido de repente, o haber sido obligado a irse de repente. La señorita Marple retrocedió hacia la mesa, sus ojos se posaron en la carta inacabada, sus instintos se detuvieron en la última palabra escrita, un nombre apenas formado, cortar a mitad del trazo. Alguien a quien quería advertir, alguien a quien ella temía. La señorita Marple bajó la voz. Apenas algo más que una respiración. Ella no se fue por elección propia. Sus ojos se levantaron hacia la puerta abierta. Y no está lejos. La señorita Marple abandonó la cabaña en silencio. Ella no cerró la puerta completamente. Lo dejó tal como lo encontró. Ella prefirió no alterar el orden de las cosas hasta que el orden se explicara por sí solo. El camino detrás de la cabaña se extendía hacia el campo exterior. Angosto, desigual, suave bajo los pies. Ella conocía bien estas pistas. La gente los usaba cuando quería estar sola,
o cuando querían no ser vistos. Eliza Ward no habría ido muy lejos, no sin su abrigo, no sin su bolso, no con esa carta sin terminar sobre la mesa. La señorita Marple se movía con paso firme, su ritmo suave, sus ojos alertas, la niebla de la mañana se aferraba a los setos, cada paso llevaba un eco débil, no muy fuerte, solo lo suficiente para recordarle que estaba caminando hacia alguien que necesitaba ayuda. Ella llegó a la primera curva. Detrás de los árboles había un pequeño refugio en el bosque. Viejo, desgastado por el clima. Un lugar que los escolares usaban cuando llovía de repente. Un lugar que los aldeanos utilizaban cuando estaban cansados de las largas caminatas. La señorita Marple se acercó. Ella hizo una pausa. Ella escuchó primero. Escucha siempre primero. Un débil sonido llegó hasta ella. Ni una palabra, ni un llanto, solo un pequeño respiro. Poco profundo, tenso, como alguien que intenta hacerse más pequeño de lo que el miedo le permite. La señorita Marple entró. Eliza Ward se sentó en el banco encorvado. Aún, las manos apretadas en sus mangas, sus hombros temblaron ligeramente. Su cabello estaba suelto, sus ojos se abrieron de par en par, parecía alguien que había corrido hasta que sus fuerzas dejaron de cooperar. Eliza, dijo la señorita Marple en voz baja, sin alarma, sin presión, solo reconocimiento tranquilo. Eliza se estremeció ante el sonido. Entonces ella miró hacia arriba. Sus ojos se llenaron rápidamente. No solo con lágrimas, con alivio. El alivio se aferró fuertemente detrás del miedo. Yo no sabía a dónde ir. Susurró, su voz apenas se oía a través del pequeño espacio. Usted vino aquí, dijo la señorita Marple suavemente. Eso me dice que quería seguridad. Eliza asintió. Lento e incierto, su respiración temblaba. La señorita Marple se sentó a su lado, no lo suficientemente cerca para que haya multitud, lo suficientemente cerca para estabilizarse. Dime, dijo ella suavemente. ¿Cuándo abandonaste la cabaña? Eliza tragó saliva. Ella miró hacia abajo y vio sus manos temblorosas. Temprano, murmuró ella. Demasiado temprano, oí pasos afuera, pensé que me seguía, no pude quedarme. La señorita Marple apoyó una mano suavemente sobre el banco, no tocar a Eliza, pero ofreciendo presencia. Hiciste lo correcto, dijo ella. Eliza cerró los ojos con fuerza. No sabía dónde estaba, no sabía si estaba mirando, no sabía si había visto las cartas. La señorita Marple asintió. Las cartas te inquietaron. Eliza abrió los ojos de nuevo. Ella miró hacia los árboles, su voz bajó. Él lo sabe. Creo que sabe lo que escribí, lo que guardé, lo que encontré. La señorita Marple mantuvo su respiración constante. Su tono se mantuvo tranquilo. ¿Y qué encontraste, querida mía? Eliza la miró, su miedo se agudizó. Era él, estoy seguro de ello. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron ligeramente. No me sorprende, en confirmación, porque las siguientes palabras que Eliza susurró nombraría a la persona de la que la señorita Marple ya sospechaba. Eliza sujetó firmemente el borde del banco, sus dedos permanecieron curvados, su respiración se producía en pequeñas y desiguales bocanadas. Ella intentó hablar, pero las palabras vacilaron. La señorita Marple esperó. Tranquilo, amable, paciente. Ella entendió que la verdad necesitaba espacio antes de poder moverse. Finalmente, Eliza exhaló. Debería haberle dicho a alguien antes, susurró. Pero no pude, no después de lo que pasó hace años. La señorita Marple le dedicó un pequeño gesto de asentimiento. Tome su tiempo. Eliza miró hacia abajo, sus zapatos temblaron ligeramente contra el suelo. Todo empezó con una firma, dijo. No es mío, no legalmente, pero tenía mi nombre. La señorita Marple mantuvo la mirada firme. Ella no interrumpió, dejó que las piezas cayeran en su propio orden. Fue falsificado, continuó Eliza. Hace años que, en préstamo uno grande, mi nombre fue colocado allí sin mi consentimiento. La señorita Marple juntó las manos. ¿Y este préstamo te hizo daño? Eliza asintió. Lo arruinó todo. Vinieron para cobrar el reembolso. No pude demostrar que no fui yo. Lo intenté, yo supliqué, nadie escuchó. Mi historial estaba limpio, pero esa firma destruyó mi vida. Se secó los ojos con la manga de su mano temblorosa. Perdí mi trabajo, perdí mi casa, perdí a las personas que confiaron en mí. Dejé la ciudad porque no soportaba la vergüenza. La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. Alguien se benefició de esto. No es una pregunta, una declaración silenciosa.
Elisa asintió nuevamente. Señor Hardwood. El nombre cayó como una pequeña piedra entre ellos. Necesitaba el dinero, necesitaba un nombre limpio, él usó el mío, él falsificó el papel. Luego le dijo a todo el mundo que había tomado una decisión tonta. La expresión de la señorita Marple no cambió, pero su mente ordenó la verdad en una línea clara. Y ocultaste tu identidad, dijo en voz baja, para escapar de su historia. Elisa tragó saliva con fuerza. Sí, cuando llegué aquí. Pensé que podía empezar de nuevo, nombre diferente, lugar diferente, pero él me encontró. Él siempre encuentra la manera. La señorita Marple miró las huellas embarradas en los zapatos de Elisa combinaban con las botas de Hardwood, una confirmación silenciosa. Elisa sacó algo del bolsillo de su abrigo, una página doblada, bordes desgastados, las líneas se arrugaron por demasiada manipulación. Esta es la prueba, dijo suavemente. Encontré el documento original del préstamo la semana pasada, oculto en un archivo en la antigua oficina, su escritura, sus marcas, sus mentiras. La señorita Marple miró la página sin tomarla. ¿Se lo mostraste a alguien? Elisa asintió. Anoche. Para el señor Flint, él prometió ayudarme. Dijo que conocía a Hardwood hace años. Dijo que reconoció su letra. Dijo que era suficiente para limpiar mi nombre. La señorita Marple respiró lentamente. Y luego, las manos de Elisa se apretaron nuevamente. Se enojó. Madera de Hardwood, me siguió, él vino a la tienda, hubo una lucha pequeña, pero real. El señor Flint me dijo que corriera. Y así lo hice. La voz de la señorita Marple bajó. ¿Y el señor Flint? Elisa miró hacia arriba, su rostro estaba pálido, su respiración temblaba. No lo sé, susurró ella. Pero creo que todavía estaba dentro cuando Hardwood cerró la puerta. Los ojos de la señorita Marple se entrecerraron. Porque eso significaba. La verdad los estaba esperando arriba. La señorita Marple y Elisa caminaron lentamente de regreso hacia el sendero de la cabaña. Elisa se apoyó contra los árboles para mantener el equilibrio. Su respiración se fue estabilizando poco a poco. La señorita Marple caminaba a un ritmo suave a su lado. No hay prisa, sin presión, solo pasos tranquilos hacia la verdad que esperaba. Una vez que Elisa estuvo a salvo con el doctor Lambert cerca del refugio, la señorita Marple regresó a la tienda. Ella necesitaba silencio, ella necesitaba espacio, necesitaba el espacio para hablar sin interrupciones. El agente Redding estaba cerca del mostrador cuando ella entró, parecía preocupado. No entrar en pánico, simplemente no estoy seguro. ¿La encontraste? Preguntó. La señorita Marple asintió. Tiene miedo. Pero está a salvo. Redding exhaló. Aliviado, luego volvió a mirar alrededor de la habitación. Aquí hay algo mal, dijo en voz baja. La señorita Marple se puso a su lado. Sí, asintió ella. Y los errores son muy pequeños. Primero se dirigió a la bolsa de viaje, señaló el polvo. El señor Hardwood dijo que el señor Flint se estaba preparando para viajar. Dijo. Pero este polvo no muestra movimiento, sin embalaje, no abrir, no sirve de nada. Redding asintió. Eso es cierto. La señorita Marple continuó. ¿Y este billete? Levantó una esquina del papel sin tocarlo. La fecha es mañana. Si el señor Flint hubiera planeado irse hoy, no habría comprado un billete para el día siguiente. Redding frunció el ceño. Podría haber cambiado de opinión. La señorita Marple meneó la cabeza suavemente. No, señor Flint. Él toma decisiones con anticipación. No compra un billete y lo deja tirado en algún lugar. Esta fecha es incorrecta. Ella caminó hacia el mostrador. Se inclinó más cerca de la pequeña mancha de cera roja. ¿Ves esto? Preguntó. Redding se inclinó. Él asintió. ¿De lacre? Sí, respondió la señorita Marple. Pero la mancha está fresca, no seco o no viejo. El señor Flint no ha utilizado lacre en semanas. Guarda toda la cera bajo llave en un cajón. Esta mancha pertenece a otra persona. Ella se levantó de nuevo, señaló la regla que estaba de lado. Una cosa pequeña, dijo, pero el señor Flint es ordenado, nunca deja objetos en ángulos, todo tiene su lugar, todo está en orden. Esto lo colocó alguien que no conocía sus hábitos. Redding miró alrededor de la habitación. Sus ojos se abrieron lentamente. ¿Estás diciendo que él no organizó nada de esto? La señorita Marple asintió. Alguien intentó que la habitación pareciera intacta. Pero las pequeñas cosas cuentan una historia diferente. Ella se movió hacia la ventana, señaló la franja de barro cerca del marco. El color, dijo suavemente.
Combina con las botas del señor Harwood el mismo marrón pálido, la misma textura seca. Lo trajo adentro. Redding se pasó una mano por la mandíbula. Eso lo ata aquí. No solo aquí, respondió la señorita Marple. A partir de aquí la habitación debería haber quedado en silencio. Ella dio un paso atrás, sus ojos se dirigieron nuevamente hacia las escaleras. Alguien quería que esta escena pareciera tranquila, pero las escenas tranquilas no conllevan tales contradicciones. Redding tragó saliva. ¿Crees que el señor Flint esté arriba? La señorita Marple exhaló lentamente. Eso, dijo en voz baja, es lo que debemos confirmar, ahora mismo. El agente Redding fue el primero en salir. La señorita Marple lo siguió. Firme y tranquila, el doctor Lambert llegó detrás de ellos, con su bolso en la mano. Al principio nadie habló. Necesitaban el silencio para escuchar lo que diría el suelo. Redding se movió hacia la parte trasera de la tienda. Allí el suelo tenía marcas más claras. Él se agachó, cepilló el aire por encima de las huellas. La señorita Marple estaba de pie junto a él, con las manos cuidadosamente juntas. Dos juegos de huellas, al principio, uno al lado del otro, luego se separan, luego afilado. Un juego más ligero, más rápido, desigual, pasos de una mujer, los pasos de Elisa. El otro conjunto pesado, profundo, presionado con fuerza, el patrón inconfundible, las botas del señor Harwood. El doctor Lambert se inclinó más cerca, la persiguió, dijo suavemente. Redding asintió. Eso parece. La señorita Marple no respondió. Ella siguió las huellas con la mirada. Corrieron hacia los árboles, en la estrecha abertura que conducía al bosque. Ella dio un paso adelante. Lento, tranquilo, los demás le siguieron. El sendero se hizo más claro a medida que entraron en la zona sombreada, suelo ligero, terreno blando. Las huellas mantuvieron su forma, los pasos de Elisa se dirigieron hacia la izquierda, entonces a la derecha, no por correr sin rumbo del miedo de intentar separarse. Las huellas de Harwood se mantuvieron estables. Pesado, directo, él siguió su camino sin dudarlo. La señorita Marple estudió el espaciado. Su paso se acortó, dijo. Ella estaba cansada. El doctor Lambert asintió, y no lo era. Caminaron más lejos, las impresiones presentaban una curva pronunciada, un semicírculo no natural, no es casualidad. Redding frunció el ceño. ¿Por qué girarían aquí? La señorita Marple respondió suavemente. No lo hicieron, él lo hizo, él se dio la vuelta. Redding miró de nuevo, ella tenía razón. Las impresiones más claras continuaron durante un breve periodo. Luego se detuvo, no del colapso, porque el suelo se vuelve demasiado firme para mantener la forma. Continuaron, pero débilmente. Pero las pesadas botas de Harwood dejaron una historia diferente. Giraron bruscamente. Un arco limpio de vuelta hacia la tienda. Derecho. Adrede. Regresó, dijo Redding en voz baja, para poner en escena. La señorita Marple asintió. Necesitaba aparentar calma. Necesitaba que la habitación pareciera intacta. Necesitaba que la historia fuera suya. Siguieron las huellas más pesadas, de vuelta a lo largo de la curva, de vuelta hacia la tienda, de regreso al lugar donde les esperaban las contradicciones. Pero la señorita Marple se detuvo de repente, sus ojos fijos en el suelo, una pequeña ruptura en el patrón. No profundo, no está claro, solo un ligero roce, un giro de talón, el signo de la vacilación. Se detuvo aquí, murmuró. ¿Por qué se detendría? Redding miró a su alrededor. Tal vez escuchó algo. La señorita Marple meneó la cabeza suavemente. No, él cambió su plan aquí. Ella miró hacia adelante, luego hacia abajo, luego hacia un parche de ramitas rotas. No era parte del sendero principal, se ramificó. Sutil, pasado por alto. La señorita Marple se dirigió hacia ella. Un paso cuidadoso, luego otro. Alguien más pasó por aquí, dijo suavemente. Redding se puso rígido. ¿Alguien más? La señorita Marple asintió. Y quienquiera que fuese, no quería ser visto. El agente Redding fue el primero en regresar a la tienda. La señorita Marple lo siguió con pasos firmes. El doctor Lambert se quedó cerca, listo para cualquier cosa que requiriera su atención dentro. El aire ahora se sentía más pesado, silencio todavía, pero ya no hay calma. El señor Harwood estaba de pie cerca del mostrador. Él había regresado demasiado pronto, demasiado convenientemente. Su bufanda colgaba de forma desigual. Sus guantes colgaban de una mano, sus botas dejaron nuevas marcas en el suelo.
Se giró cuando entraron, sus hombros se pusieron rígidos, su mandíbula se tensó. Intentó disimularlo con un encogimiento de hombros forzado. Solo estoy comprobando las cosas, dijo, su voz carecía de confianza, vaciló ligeramente, pero basta. Redding se acercó a él lentamente. Señor Hardwood, dijo, encontramos un rastro. Hardwood parpadeó. Camino. Su tono subió media nota, como si estuviera sorprendido, pero la sorpresa llegó demasiado rápida, demasiado ensayado. La señorita Marple se puso al lado de Redding. Su voz permaneció tranquila. Seguimos huellas en el bosque, dijo. Un juego de luces, un juego pesado. Hardwood se rió, un sonido hueco, demasiado afilado, demasiado delgada. No puedes culparme por las huellas, dijo. La señorita Marple miró sus botas luego, de nuevo hacia él. Podemos cuando el patrón coincida exactamente. Se subió la bufanda más arriba. Un tirón nervioso, otra pequeña señal. Camino a todas partes, insistió. Paso por el bosque todo el tiempo. Redding meneó la cabeza. Estas impresiones no eran casuales, dijo. Persiguieron a alguien. La mandíbula de Hardwood se flexionó. Estás equivocado. No estaba persiguiendo a nadie. La señorita Marple juntó las manos suavemente. Nadie dijo que las huellas fueran tuyas al principio, tú nos lo dijiste. Hardwood se quedó congelado. Una pausa. Había respondido una pregunta que no se había formulado. La habitación guardó ese silencio por un momento. El doctor Lambert se acercó más. También encontramos el ángulo de las huellas, dijo. El tuyo se volvió, el de ella no lo hizo. Hardwood miró hacia la salida, solo por un segundo, pero el segundo fue suficiente. La señorita Marple continuó. Suave. Claro. Regresaste a la tienda, dijo. Intentaste restaurar la habitación, colocaste la regla, moviste los vasos, doblaste la manta. Hardwood negó con la cabeza. No, eso es coincidencia, cualquiera podría haberlo hecho. La señorita Marple inclinó la cabeza. No cualquiera, solo alguien que quiso ocultar lo sucedido, solo alguien que necesitaba la mañana para parecer normal. Hardwood dio un paso atrás, un paso, luego otro, su respiración se volvió irregular. Sus ojos recorrieron toda la habitación. Buscó una historia que pudiera salvarlo. No encontró ninguno. Redding levantó una mano. Señor Hardwood, ¿quiere explicarme por qué sus botas coinciden con todas las marcas de afuera? Hardwood tragó saliva con dificultad. Yo estaba cerca, eso es todo. El tono de la señorita Marple se suavizó aún más. Creo que estaba cerca, dijo, pero no por accidente. Él la miró fijamente por primera vez. Abiertamente su expresión no reflejaba ira sino miedo. La señorita Marple no se movió, ella simplemente terminó la línea que él había intentado con tanto esfuerzo evitar. «¿La seguiste?», dijo. Tranquilo, medido, cierto. Los hombros de Hardwood se hundieron, su respiración se entrecortó. Y con esa pequeña reacción, la señorita Marple sabía que la verdad final estaba a solo un paso de distancia. La habitación quedó en un silencio sepulcral, no tenso, no muy fuerte, solo esperando. La señorita Marple estaba de pie cerca del mostrador, con las manos juntas y la mirada fija en el señor Hardwood. Ella habló suavemente, no acusando, no es duro, simplemente expresando lo que la mañana le había mostrado. Comencemos, dijo, con lo que sabemos. Hardwood se movió, sus botas rasparon suavemente el suelo. Un pequeño sonido, uno revelador. Elisa Ward acudió a usted, empezó la señorita Marple. Ella encontró el viejo documento del préstamo, tu letra, tu firma falsificada. Tu engaño. Hardwood tragó saliva, pero él no habló. Ella le trajo esa prueba al señor Flint. La señorita Marple continuó. Reconoció la escritura de inmediato, él le dijo que mantuviera la calma, él prometió ayudarla, y le pidió que regresara por la mañana. Redding asintió, esa parte encajaba en cada detalle. Pero usted la seguiste, dijo la señorita Marple. No por accidente, la viste salir de la oficina la semana pasada, la viste buscando archivos antiguos, y temías que ella encontrara al indicado. Hardwood apretó la mandíbula, sus hombros se tensaron, otra pequeña señal. Anoche fuiste a la tienda del señor Flint, dijo la señorita Marple en voz baja. Lo confrontaste, querías el papel, se negó a entregarlo. El doctor Lambert se acercó más. Eso explica el disturbio. La señorita Marple asintió. Se produjo una pelea.
Pequeño. Breve suficiente para sacudir la habitación, pero no destruirla. Señaló hacia los vasos que estaban sobre la mesa. Se cayeron, tú los recogiste, pero los colocaste incorrectamente, demasiado lejos de la silla, no en la bandeja que siempre usaba. La respiración de Harwood temblaba. Apenas, pero la señorita Marple lo vio. Doblaste la manta, añadió. Con pulcritud, demasiado pulcramente. El señor Flint nunca doblaba las mantas con precisión. Los dobló rápidamente, pliegues simples. Los tuyos eran demasiado perfectos. Harwood miró la manta, sus ojos se tensaron. También moviste la regla, dijo la señorita Marple. Lo colocaste de lado, pensaste que parecía casual, pero el señor Flint nunca dejaba los objetos de lado. Sus hábitos te traicionaron. Redding dio un paso adelante. ¿Y el lacre? La señorita Marple echó un vistazo al mostrador. La mancha roja, dijo. Elisa lo vio usar lacre anoche cuando ella corrió. La cera se le pegó a la manga. Luego te cepillaste contra el mostrador y dejaste la mancha. Fresco. Claro, fuera de lugar. El rostro de Harwood palideció. Abrió la boca. No se formaron palabras. La señorita Marple continuó, tan tranquila como siempre. Cuando Elisa escapó, la perseguiste, tus huellas coincidieron perfectamente, sus pasos eran rápidos, los tuyos eran pesados, la seguiste hasta el bosque. Redding asintió. Vimos el giro. Sí, dijo la señorita Marple. Te diste la vuelta, regresaste a la tienda e intentaste ordenar la escena para hacerlo silencioso. Normal. Común. Cualquier cosa que pueda retrasar las preguntas. Harwood finalmente habló, un susurro ronco. Yo no quise decir. La señorita Marple levantó ligeramente una mano, no para silenciarlo, solo para terminar con la verdad. Tenías miedo de que tus mentiras salieran a la luz, dijo. Así que creaste una escena destinada a ocultarlos. Harwood dio un paso atrás, un paso lento, luego otro. Y justo cuando llegó a la puerta, otra voz gritó su nombre desde atrás. La habitación volvió a quedar en calma. No estoy tenso ahora, solo silencio, el tipo de silencio que sigue a la verdad cuando finalmente sale a la luz. La señorita Marple estaba de pie cerca del mostrador, su voz suave, su tono firme. La verdad surge lentamente, afirmó. Toma su tiempo, pero aún así sube. Elisa Ward estaba sentada en una pequeña silla junto a la ventana. Sus manos ya no tiemblan, su respiración más tranquila. Escuchó a la señorita Marple con mucha atención, como si cada palabra le quitara un pequeño peso de encima. La culpa erosiona el espíritu, continuó la señorita Marple. Hace que la gente se esconda, les hace correr, y les hace intentar ordenar lo que no se puede ordenar. Elisa asintió, un lento y agradecido asentimiento. Ella sostenía el papel del préstamo doblado en su regazo, ahora no con miedo, con silencioso alivio. El agente Redding se hizo a un lado para darle espacio. El doctor Lambert le trajo una taza de té caliente, simple bondad, el tipo que este pueblo conocía bien. Afuera, la mañana recuperó la calma, el carril volvió a respirar. Suave, estable, seguro. La señorita Marple colocó una suave mano sobre el hombro de Elisa. Ahora tienes paz, dijo suavemente. ¿Y la paz, querida mía? Puede quedarse. Pero cuando la señorita Marple se giró hacia la puerta, un nuevo sonido se elevó desde el callejón. La señorita Marple salió, el camino volvió a sentirse tranquilo, calma con la que los pueblos vuelven a sí mismos después de una larga mañana de preguntas. Ella respiró una vez. Lento. Amable. Entonces ella se dio cuenta. Un pequeño sobre en el suelo. Plano sin sello, su nombre escrito con letra cuidadosa, no es del señor Flint, no es de Elisa, alguien más, alguien observando desde los bordes. Ella se inclinó ligeramente. Ella no lo abrió, ella solo estudió la letra. Limpio, medido adrede. El agente Redding se acercó a ella. ¿Otra carta?, preguntó. La señorita Marple asintió. Sí, ¿y quién lo puso aquí? Lo hicimos muy silenciosamente. Ella metió el sobre en su bolsillo, sus ojos se movieron hacia el otro extremo del callejón, una solitaria huella descansaba cerca del seto. Fresco. Claro, apuntando hacia otro lado. La señorita Marple se enderezó. Algunos secretos nunca duermen. Davis regresa con una suave sonrisa. Agradece a todos por unirse al misterio hoy. Él pregunta suavemente. ¿Qué momento te llamó la atención primero? Luego añade. ¿Y desde dónde me escuchas esta noche?
Invita a los oyentes a compartir sus pensamientos en los comentarios. Promete un nuevo misterio mañana. Cálido y listo para otra velada acogedora termina con la frase habitual. Mañana, hervirá otra tetera.